Muy bonita noche, qué gusto, qué privilegio poderles saludar en esta oportunidad tan solemne y por qué no darle gracias a Dios por permitirnos poder estar una vez más en este conversatorio virtual. Quiero en esta oportunidad de una manera muy especial darles la bienvenida y quiero asegurarte algo, que a la luz de la palabra de nuestro Dios hoy vamos a aprender bastante de lo que Dios quiere darte a entender. Así que a todos los que ya estamos conectados en este momento, sean todos cordialmente bienvenidos en esta serie titulada La fe de Jesús. Sin lugar a duda, hoy será un tema muy especial donde juntos vamos a aprender. Así que bienvenidos también a aquellos que se van a conectar y si ya estás en este programa y ya estás aquí, te invitamos a que puedas compartir y juntos disfrutar de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Claro que sí, hermano Josías. Yo estoy muy alegre el día de hoy por ser partícipe de este bonito programa y dar a conocer lo que es la palabra del Señor. Es una alegría que siempre nos ha dado y como siempre hemos dicho, si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Amén, claro que sí, como no, hermano Minor, y pues como no también poder compartir micrófonos con usted aquí en la radio virtual. Y pues sin lugar a duda, hoy estudiaremos un mensaje especial de la palabra de Dios. Claro que sí. Fíjese que hay un tema muy importante, lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Y Acer- fíjese, yo quiero comentarle algo. ¿A usted alguna vez le asustó alguien diciendo que lo que estaba haciendo era pecado? En algunas ocasiones, cuando no habíamos estudiado la Biblia, ¿verdad? En algún momento llegan esas tensiones y a veces, como ser humano, como pequeños o muchachos o jóvenes, llega a preocuparnos eso. Por supuesto. Antes los abuelos decían, oye, no hagas esto porque es pecado. No digas esto porque es pecado. No vayas a esto porque es pecado. Entonces, como que nos dieron la ilusión de que hay un Dios tirano que está ahí listo, preparado para poder castigarnos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo. Pero a la luz de la Biblia, el día de hoy vamos a estudiar qué es exactamente el pecado. Amén, claro que sí, pues sin más preámbulos vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Dios y vamos a avanzar con el estudio que sin lugar a duda nuestros hermanos, amigos, quienes hoy van a conectarse ya están listos con su Biblia y su folleto de la fe de Jesús y juntos vamos a descubrir lo que la Biblia enseña acerca del pecado. ¿Por qué no pedir la dirección de nuestro Dios? ¿Qué le parece, hermano? Claro que sí, hermano. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Amén. Nuestro Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. En esta noche, Señor, estamos muy contentos porque hoy vamos a estudiar a la luz de tu palabra algo muy especial, lo que es el pecado. Y queremos hacerlo, Señor, con una mente abierta y con un corazón receptivo para poder asimilar tu palabra y ponerlo en práctica. Ayúdanos, Amén. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios allí donde estamos. Vamos a abrir nuestro folleto. Hoy estamos estudiando ya la cuarto estudio, el estudio número 4, lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Y iniciar entonces con el significado y el origen del mal, hermano Minor, Por supuesto, era lo que le decía, ¿verdad? No sabemos qué es el mal, pero hoy vamos a a descubrir. descubrirlo. Muy bien, entonces, y nos llega algo a la mente, ¿verdad? Como ya usted lo mencionó, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es la función del pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado con el ser humano? ¿Qué tanto mal hace el pecado? Quiero pensar de que todos, cuando escuchamos la palabra pecado, nos llega a la mente algo que a Dios no le agrada, algo que el ser humano no debe pisar por allí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esa pregunta, ¿qué es el pecado? Y para ello yo quiero invitarles, ¿verdad? A los que estamos ahí ya en sintonía, poder abrir la palabra de Dios y ir ahí al texto que tenemos en nuestro folleto, Isaías 59, capítulo 1 y versículo 2. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice allí? ¿Qué es el pecado? Y ahí la palabra de Dios dice de esta manera: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano Correcto. Minor, allí encontramos que el pecado desempeña una función y ahí encontramos que ese pecado, cuando dice la palabra de Dios, esas iniquidades, el pecado, también allí el versículo 2 hace realce y dice que los pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Allí el pecado como que se pone entre medio de la comunión del ser humano hacia con Dios. Por supuesto, hermano. Mire, Dios siempre ha querido buscar la salvación del hombre. Y en su Amén. infinito amor nos tiene tanta paciencia. Pero cuando nosotros cometemos un pecado, hay una división. Y esa división hace que nosotros nos sintamos a veces indignos de estar en la presencia del Señor. Y pareciera que Dios se hubiera alejado de nosotros. Pero no, Dios siempre ha estado ahí. Pero esa división que causa siempre va a ser una barrera en la comunión de Dios y nosotros. Ok, muy bien, entonces estamos allí viendo acerca del pecado. Ahí surgen dos cosas. Uno, cuando alguien quizás anda por esos pasos, tal vez el paso a seguir sería reconocer y acercarse a Dios. Y el otro sería poder entender eso y ver un examen donde estuviera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios más acerca qué es el pecado? Ya vimos que el pecado ahí es algo que está entre medio del ser humano y Dios. Y ahí mismo, en la palabra de Dios, en lo que estamos estudiando, ¿qué es el pecado? Hay un texto más, hermano Minor, primera de Juan 3:4. ¿Qué ¿Sí? dice allí la palabra de Dios acerca de qué es el pecado? La palabra de Dios dice, hermanos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Correcto. Entonces encontramos allí que la respuesta está entonces más claro en la palabra de Dios. Si alguna vez nosotros nos hemos preguntado qué es el pecado, vemos allí que ahí la respuesta en primera de Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. ¿Correcto? Ujú. Es infracción de la ley. Entonces, vamos a poner nuestra respuesta ahí en el cuadrito. Vamos a poner ahí, es infracción de la ley. Infracción de la ley. Correcto. Y avanzamos, hermano, porque ahora vamos a ver dónde y cuándo comenzó el pecado. Ya vimos, ¿verdad?, que el pecado, qué es la función, pero ¿de dónde y cuándo comenzó el pecado, hermano Minor? ¿Dónde entonces estudiaremos ahora de dónde y cuándo comenzó el pecado? Pues es una pregunta muy importante, porque también hay muchos mitos, ¿verdad? De acerca de dónde inició el pecado y muchas veces caemos en errores. Por ejemplo, decimos, inició en el jardín del Edén. O a veces nosotros decimos, comiendo una manzana, cuando la Biblia dice, no menciona la fruta, ¿verdad? Que era. Pero yo pienso que a la luz de la palabra tenemos que estudiar lo que realmente es, no lo que nosotros pensamos, no lo que hemos escuchado, sino lo que dice la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Vamos a leer que dice Apocalipsis 12, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora
la salvación, ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Muy bien, entonces, hermano Minor, ahí encontramos que en dónde entonces inició, dónde y cuándo comenzó el pecado. Y a la luz de la palabra de Dios, ahí encontramos ya en el primer versículo que hubo una batalla donde, en el cielo. En el cielo. Entonces la respuesta es en el cielo. ¿Cuándo? Antes de la creación. Exactamente, ¿verdad? Exacto. Allí inició el pecado. Y es que cuando nosotros estudiamos la primera pregunta, vimos que el pecado es transgresión de la ley. También ahí me gustaría hacer énfasis. En algunas ocasiones, a veces hemos escuchado algunos comentarios que la ley de Dios, pues también vino de cierto momento. Pero si el enemigo comete pecado en el cielo, es porque allá también él abrogó la ley de Dios. Porque la ley de Dios es eterna y quizás allá él codició ser igual a Dios. ¿Verdad? Más adelantito vamos a ver cómo se originó el pecado. Bueno, entonces allí tenemos la respuesta que empezó en el cielo antes de la creación de la tierra. Vamos a avanzar entonces, hermano Minor. Sí, yo quería hacer un comentario, hermano. ¿Correcto? Entonces llegamos a la conclusión de que Satanás es el autor del pecado. ¿Sabe qué, hermano? En Ezequiel 28, 14 al 15, nos dice que Lucifer fue criado un ser perfecto. ¿Eh? Quiso ser igual a Dios, ese fue su problema de él. Se produce querer ser igual a Dios, ¿verdad? El orgullo también que él nació en su corazón. Entonces, de ahí se produce una batalla en el cielo, dice Apocalipsis 12, 7, 9. Pero lo bueno, hermano, Lucifer dice, no permaneció en la verdad. Dice, peca desde el principio, dice Juan 3, 18. Entonces, el autor del pecado, ¿quién es? ¿En quién se originó el pecado? Digamos ahí en la pregunta número 3, en Lucifer, el querubín protector. Ya la palabra de Dios ahí lo dice, que a causa, ¿verdad?, de la multitud de sus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché fuera del monte y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Quién era este entonces? Dice allí, Lucifer era un querubín protector que en el reino de los cielos nació ese orgullo, como usted lo comentó, y al final entonces en él se origina el pecado desde allá. Claro que sí. Oiga, vamos a decir así, tener el privilegio de estar en la presencia del Señor era pues sin duda lo máximo, pero ser igual o quiso ser mayor que Dios, entonces ese es un gran pecado que cometió este ángel protector. Claro, no cabe duda, ¿verdad? Que cuando entra el orgullo, entra todo, o la exaltación, ya viene saliendo lo que es ya el pecado, como le sucedió a este hombre. Pero bueno, entonces, ahí estamos viendo entonces en quién se originó el pecado y nuestra respuesta es en un ángel, que se llamaba Lucifer. Lucifer. Muy bien. Ahora, hermano, vamos a avanzar y ahora vemos el pecado en la tierra. Es decir, esto fue lo que sucedió allá en el cielo. Desde allá vino el pecado y ya vimos el trasfondo, pero ahora vamos a ver, entrando ya con la pregunta número 4, el pecado en la tierra. Y bueno, dice la pregunta, ¿qué prueba de obediencia estableció Dios? ¿Cuál fue esa prueba de obediencia, hermano Minor? Bueno, vamos a ver qué dice Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta dice, ¿qué prueba de obediencia estableció Dios? Muy bien. Y allí encontramos la misma pregunta, dice, ¿qué prueba de obediencia? ¿Qué es lo que allá los primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Cuando fue creado este universo, Dios le dice, mira, lo que me gustaría que ustedes hagan solamente me obedezcan. Y Dios le deja una prueba. Y ahí usted ya leyó
Y exactamente Dios especifica bien y le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cor- Entonces, esa fue la prueba de obediencia y la respuesta que nosotros pudiéramos allí y quedaría conforme a la palabra de Dios es el árbol de la ciencia del bien y del mal, como la prueba de obediencia que Dios puso. Fíjese, hermano Josías, que cuando nosotros vemos esta lamentable historia, a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que solamente por un árbol hayamos caído en pecado, verdad? Y mire, em, una autora muy conocida de la iglesia adventista dice que aquel árbol no era más bonito que todos. Todos los árboles eran preciosos, daban frutos y flores con aromas muy especiales. Entonces, aquel árbol que estaba en medio del huerto no tenía nada de especial, a diferencia de los demás, pues, o sea, era un árbol común, hermoso como todos, ¿verdad? Porque la creación era perfecta. Pero lo único que tenía era que tenían obedecer de no comer de ese fruto. ¿Correcto? Una prueba muy fácil, podríamos decir así. Pero bueno, la codicia a veces entra en el corazón y aquello que está prohibido, a veces anhelamos. Sí, y cabe destacar ahí, hermano Minor, ¿verdad? Cuando estudiamos estos temas más a fondo, vemos que lo que pasó con Eva al poder llegar ya al árbol, el árbol que usted comenta, fue lo mismo que sucedió con el enemigo, pues el enemigo codició ser como Dios y Eva ahora ve el fruto y usted lo dijo, bueno, era un sencillo árbol, pero lo que valía la pena era la obediencia. Por supuesto. Era la obediencia, y es que también cuando vimos ese rato acerca del enemigo, si él se hubiera detenido y hubiera obedecido simplemente a Dios, tal vez no hubiera entrado el pecado. Pero lastimosamente, ahora vemos allí que Dios pone esta prueba de obediencia y dice, ¿qué prueba de obediencia establece Dios? Y ahí ya vimos la respuesta, ¿verdad? No comer del árbol, dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que, hermano, qué grandes verdades, ¿verdad? Que descubrimos cuando vimos la palabra de Dios, sobre todo cuando hablamos especialmente del pecado, porque ahí es donde se desglosa todo en cuanto a la vida cotidiana. Ahora nosotros, digamos, podemos también ver que en algún asunto o cualquier detalle, sea grande o sea sencillo, y siempre y cuando sea el pecado, conlleva, conlleva a tanto, hasta nos pone, como diríamos ya ahí Isaías, nos pone Una una barrera. separación, una barrera, ¿verdad? Ante Dios. Muy bien, vamos a avanzar, hermano, con el siguiente, la siguiente pregunta. Y ahí ahora dice, ¿en qué consistió el primer pecado? Y ahí es donde vamos a ver ahora lo que dice Génesis 3 1 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta pregunta? ¿En qué consistió el primer pecado? Mire, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y a la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y allí, hermano, es cómo consistió el primer pecado desde allá. ¿Cómo entiende usted ahí, hermano? ¿Cuál dice? ¿En qué consistió el primer pecado? ¿Cuál era esa prueba de obediencia? ¿Y qué debiera hacer allí entonces el ser humano cuando debe encontrarse en esas circunstancias? Claro que sí, hermano. Mire, el mandato es muy sencillo. No comas, ¿verdad? Pero la codicia en el corazón del ser humano carcome. Y cuando nosotros estamos siempre pensando en esa cosa que nos han prohibido,
y nos apartamos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desobedecemos a los mandatos de Dios, entonces estamos cometiendo pecado, ¿verdad? Y ese pecado hace que nosotros nos separemos de Dios, y una separación con Dios, ¿verdad? Que es el autor de la vida, hace que nosotros estemos del lado de la muerte. Correcto, y qué es, y más adelante vamos a ver qué es lo que conlleva la muerte. Y muy bien, entonces la respuesta que nosotros podemos allí ponerle a esta pregunta es en que en qué consistió el primer pecado. Y ahí vemos la palabra de Dios enumera algunos puntos, pero como veníamos diciendo, es la desobediencia a Dios. Esa sería Correcto. la respuesta en qué consistió el primer pecado, en desobedecer a nuestro Dios. Entonces vamos a pedirle a nuestros amigos que Claro, anoten ahí en ese cuadrito, en desobedecer a Dios. Esa es la respuesta. esa es la respuesta correcta, acerca de eso. Y vamos a continuar, hermano. ¿Cuál es la siguiente pregunta que estamos estudiando? Bien, vamos a la siguiente eh, sección, efectos del pecado. Ya sabemos que todo Efectos. tiene consecuencia de Correcto. nuestros actos, ¿verdad? Y la respuesta, la pregunta número 6 dice, ¿a quién se somete el pecador? Y para eso vamos a leer Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Interesante. Interesante, hermano Minor, interesante. Y es que allí la palabra de Dios especifica bien y dice, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, Y ahí dice, porque el diablo peca desde cuándo? Desde el principio. Y la pregunta dice, ¿a quién se somete el pecador? ¿O a quién se somete el pecador cuando vive en pecado? Allí dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo. correcto. Entonces, nosotros ahí prácticamente la palabra de Dios trae una respuesta y dice, el que practica el pecado es del diablo, y entonces la respuesta es, ¿a quién se somete el pecador? ¿A quién? Al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el que peca de que desde el principio. Así es. Por supuesto. Es que igual Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, ¿verdad? O eres o no eres. Ujú. O estás acá o estás allá, no hay un medio, ¿verdad? Entonces, si estás de parte de Dios, estás con Dios. Correcto, ya la palabra de Dios lo dice allí. Bueno, el que está conmigo, ¿verdad? Bueno, el que no está conmigo, contra mí está. O sea, no hay un punto neutral. Por Aquí, supuesto. mientras no estamos con Dios, sabemos a quién servimos. Ya la palabra de Dios lo dice, el que comete pecado, pues es del diablo. ¿Por qué? Porque peca desde el principio. Y bien, en efectos del pecado, hermano Minor, estamos viendo ahora cuáles son esos y cuál va a ser entonces, dice allí la pregunta número 7. ¿Cuál es el resultado del pecado? Correcto, ¿Irá, hermano. irá a seguir este efecto del pecado y va a traseguir por generación en generación, o llegará un momento en donde se va a terminar? Miren, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, ¿cuál es el resultado del pecado? ¿Cuál va a ser al final el resultado del pecado? Y dice Romanos 6:23, y yo quiero leer para ustedes. Ahora dice, porque la paga del pecado es que la La muerte. muerte. Y también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, ¿cuál es el resultado del pecado? Pues de ahí lo vemos, Es la la paga del muerte. pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es como un virus que llega, ¿verdad? A tal punto de que cuando llega a hacerse más grande, ¿qué pasa? Llegamos hasta el final de todo. Y entonces la respuesta allí es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, hermano Minor. Sí, hermano, todo tiene causa y efecto, y las terribles consecuencias del pecado, ¿verdad? También podemos verlo en la degradación del ser humano. Eh, en Deuteronomios 1:26 al 28 también nos dice que el pecado produce desgracia y problemas. Por eso es que hoy nosotros estamos sufriendo la desgracia de una enfermedad, la desgracia o una tragedia,
que llega a nuestra vida. Isaías 57, 21, 20 y 21 también nos dice que el pecador no tiene paz, ¿verdad?, en su alma. Cuando estamos cometiendo pecado, pareciera de que anduviéramos de aquí para allá sin ninguna esperanza, pero sin conciencia de lo que va a suceder, ¿verdad? También Isaías 59:2 dice que nos separa de Dios, ya lo habíamos dicho. Ujú. También en primera de Juan 3:8 nos dice que el pecado nos hace siervos de Satanás. Ya lo cometíamos, ¿verdad? El pecador también queda destruido, destituido de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, y Romanos 6:23 dice también que causa la perdición y la muerte eterna, por cuanto todos hemos pecado, dice. El pecado, hermano, también dice Jeremías 2:22, que queda registrado en uno de los libros. Entonces, Correcto. hermano, el pecado eh, causa la muerte, pero también causa una agonía tremenda. Por ejemplo, en el jardín del Edén se le dijo a la pareja: el día que comieres del fruto, ciertamente moriréis. Pero no murieron. Ujú. Pero sí hubo una consecuencia, ¿verdad? Correcto. Que más tarde sufrieron ellos, que es la muerte. Y no solo la muerte, dolor, enfermedad y tragedia, que hasta el punto de que el mundo fue destruido en una ocasión. Y hoy, las tragedias que nosotros vivimos también son consecuencias de transgredir la ley de Dios, o sea, cometer pecado. Cometer pecado, claro, correcto, hermano. Sí, hermano, hasta el tiempo de hoy, ¿verdad? Y pues qué bueno, pero ahí me llama mucho la atención que al final Dios exterminará el pecado. Y ahí Por dice, supuesto. la palabra de Dios, el pecado será raído y nunca más volverá a surgir, dice Nahum 1:9. Entonces, ¿cuál es la esperanza de cada uno de nosotros? ¿Qué nosotros debiéramos hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué debemos hacer? Y hermanos, que hoy nos estamos, bueno, lo que estamos conectados, nosotros debiéramos, detenernos y decir, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo estará mi vida delante de Dios? Y decir, bueno, aún no es el fin del mundo, aún no es el término del pecado, pero nosotros debiéramos decidir de qué lado estar, Por ¿verdad? supuesto. Tanto como Dios dice, bueno, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero, y el pecado, pues su finalidad ya vimos, primeramente que el comete pecado, pues es del diablo. Y la paga del pecado, pues es la muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Es una pregunta muy importante, porque ahora ya aprendimos qué es pecado, y ya dijimos que es transgresión de la ley, y ya dijimos también que es desobediencia, y no hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? También es pecado. ¿Correcto? Ahora, con toda la información que ya obtuvimos, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Claro, Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros leemos, estudiamos, escuchamos muchos sermones, y a veces nos quedamos con la duda y bueno, pues ya me quedé con la información. Ahora tenemos que hacer algo, claro, ¿verdad? Para poder estar o de este lado o del otro lado, o ser de Dios o ser del diablo. Y eso también, hermano, pues tiene una consecuencia: vida eterna o muerte eterna. claro, claro que sí. Entonces, como usted bien lo dijo, ¿verdad? Es ahora sentarnos y ver, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Ahora, al saber qué es el pecado, al saber qué es lo que debiéramos hacer. Bueno, y vamos a ver allí es todo lo que estamos llevando la secuencia en el folleto de la fe de Jesús en esta serie. Encontramos tres puntos importantes que debemos hacer. Por supuesto. La primera es resistir a Satanás en nombre de quién? De De Dios. Dios. Claro, el autor del pecado. Y es que el que siempre pone allí problemas, dificultades, es el enemigo. Es el enemigo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resistir a Satanás en nombre de Dios. La palabra de Dios dice, Santiago 4:7, someteos pues a quién? A A Dios. Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando yo volteo a ver este texto, me doy cuenta que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder resistir. ¿Por qué? Porque no nos estamos sometiendo a aquel que nos va a ayudar a resistir al diablo.
Ahí Ah, encontramos, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Va a huir de vosotros. Ese sería el primer punto en hacer, someternos a Dios, sí, acercarnos más a Dios. hermano, yo pienso que eso debió haber hecho Eva. Claro, No, pues no sí, apartarse nunca de su esposo, claro, ¿verdad? Tal vez el esposo le había dicho, no, no lo hagamos porque el mandato es así. correcto. Pero se puso a platicar con la serpiente, ¿verdad? Que está, Y eso conlleva, hermano, el poder caminar en esos pasos donde está el pecado, o poder hacer caso a eso, nos conlleva, y tal vez podríamos pensar en unas rupturas a veces. por Nosotros supuesto. debiéramos cubrir todas las rupturas donde el enemigo no puede llegar. Y lo que pasó es de que Eva, pues, empezó una conversación. Y a través de ello, recordemos que el enemigo, pues, es astuto, pues, y cuando vino a darse cuenta, entonces Eva había desobedecido de Dios. Entonces, el mensaje crucial, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Someternos a Dios. Adiós, A sí. Dios. Y resistir a las tentaciones. Claro, Mire, ahora en estos tiempos, los medios digitales, pues son una herramienta muy importante para aprender, para estudiar, para dar a conocer la palabra de Dios, como lo estamos haciendo el día de hoy. claro, Pero cuando tenemos el móvil en la mano, muchas veces aparecen ventanitas, que ventanitas de que nos distraen y muchas cosas que son muy atrayentes a la vista. Y si nosotros le damos clic donde está la ventanita, ¿verdad? Que nos lleva a otro sitio, estamos abriendo una ventana para que el Satanás entre a nuestra vida. Y ahí fácilmente podemos nosotros caer. Podríamos culpar a Eva, ¿verdad? Y decir, oye, un fruto, ¿por qué no comiste otro fruto? Pero es que así es la tentación. Llega y nosotros por abrir una ventanita, por ejemplo, caemos. claro. Y la mejor forma de poder cerrar ahí las rupturas, las ventanitas, es someternos a Dios. Por No supuesto. nos queda otra. Muy bien. Allí entonces, ¿qué debemos hacer? Resistir a Satanás en nombre de Dios. Y el punto número dos que debemos hacer es, dice allí, no transigir con el pecado. Pecado. No transigir con el pecado. Y ahí encontramos en Romanos 6:12 y dice, no reine, no reine. A mí siempre me ha gustado mucho, ¿verdad? Y esto quisiera compartirle con aquellos quienes estamos estudiando la Biblia. Cuando estudiemos la palabra de Dios, nos detengamos, ¿verdad? Y siempre me gusta poder ver, no reine, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En pocas palabras, lo que el texto está queriendo decir, que no haya entre nosotros por lo menos una ruptura de pecado. Que no haya ni un poquito, que no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Por supuesto. Bueno, yo lo pienso así, hermano. Por naturaleza somos pecaminosos. Y el pecado, pues siempre va a estar ahí constantemente atacándonos. Y nuestro cuerpo se complace en cometer pecado. Y muchas veces vamos a caer. Pero si nosotros lo rechazamos inmediatamente, o acudimos al Señor, pedimos perdón, confesamos nuestros pecados, y no dejamos que ese pecado reine, dice ahí, porque dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. O sea, tener que rechazarlo inmediatamente, ¿verdad? E Exacto, incluso antes de que llegue la tentación. correcto, Por eso Jesús decía, orad y velad para que no caigas en en tentación. tentación. Y eso es una realidad. Una realidad, algo que me llama la atención y me acuerdo específicamente en estos, cuando hablamos de eso, no reine, es de que no es de que nosotros no vamos a decir, bueno, nada que ver con el pecado, como usted lo dijo, vean, nuestra Ajá. naturaleza, ya David lo dijo, pues en pecado me concibió mi madre, pues. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, ya vimos someternos a Dios, pero no dejar que eso reine y que toma posesión de nosotros, de nuestro cuerpo. Por supuesto. Exacto. Y ahí dice, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que cuando nos vamos a venir a dar cuenta, ya le estamos dando más prioridad al pecado, más prioridad al pecado. Y entonces, allí el consejo es, ¿qué debemos hacer? No transigir con el pecado. Dice, no hacer mucho caso al pecado, no hacer planes con el pecado, no estar allí al lado del pecado. Si nosotros en este estudio ya nos dimos cuenta qué es pecado, entonces nosotros debiéramos ahora dar un paso
al lado donde está Jesús y Él es el que nos va a ayudar. Bueno, hermano Minor, llegamos entonces aquí. ¿Qué debo hacer? Vencer, dice allí, con la ayuda de quién? De Dios. De Dios, con la ayuda de Jesús. Que es una pregunta, una respuesta muy importante, hermano. Porque muchas veces nosotros luchamos con el pecado. Por naturaleza soy pecador. Pero a veces nos decimos nosotros, yo puedo. Como aquel que dice que es alcohólico, dice, yo puedo dejar de tomar y voy a dejar de beber cuando yo quiera. Si yo quiero mañana dejo de tomar y se acabó. Pero la realidad no es esa. Necesitamos la ayuda de Dios siempre. Necesitamos estar conectados porque la palabra de Dios dice, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces es importante que nosotros podamos vencer el pecado con la ayuda de Dios. Si no estamos agarrados de la mano de Dios, nunca vamos a poder. Nunca. Aunque nosotros querramos decir, yo soy fuerte, soy valiente y lo dejo cuando quiera. Yo pienso que no. No es lo correcto. Lo correcto es buscar a Dios, pedirle su ayuda y Él nos dará las fuerzas necesarias para poder rechazar el pecado cuando ésta llegue. Amén, claro, por supuesto. Ya, y la palabra de Dios encontramos en esta ayuda es Romanos 8:37 y Filipenses 4:13. Ahí en Romanos dice, antes en todas estas cosas, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es Cristo Jesús? Por supuesto. Por supuesto, entonces, y cuando vamos ahí a Filipenses 4:13, ahora dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente cuando nosotros invitamos a Cristo Jesús en todo lo que estamos pasando, vamos a salir más que vencedores. Por nuestra propia cuenta, usted lo ha mencionado, ¿verdad? No podemos hacer. Aunque en el trayecto que llevamos en la vida espiritual nos hemos encontrado con personas, como usted lo decía, en donde dicen, no, es que yo voy a arreglar primero mi vida. Voy a arreglar primero algunos asuntos, algunas cosas que siento que están dentro de mí. Y ya usted lo dijo, y la palabra lo dice, que por nuestras propias fuerzas va a ser un poco difícil. ¿Qué debemos hacer entonces hoy, queridos hermanos que estamos ahí conectados? Es invitar a Cristo Jesús, porque solamente con Él nosotros vamos a poder vencer. No importa lo que nosotros pudiéramos estar pasando, Cristo Jesús estará a nuestro lado. Y si aún no has aprendido a confiar en Él, les invitamos, ¿verdad?, a la audiencia, hermano Minor, por supuesto, para que juntos, al igual que nosotros, al igual que ellos, vayamos en la caminata, pero con Cristo Jesús a nuestro lado. Y esto solo lo vamos a lograr llegando a un conocimiento exacto de la palabra de Dios. Y por eso, pues yo agradezco a Dios por este ministerio que ha Amén. propuesto hacer estos temas muy importantes, porque como decíamos en la lección en la mañana, ¿verdad? No podemos amar a alguien o no podemos amar a Dios si no lo conocemos. Claro. No podemos conocer a Dios si no lo conocemos. O también no podemos seguir a alguien que no conocemos. Correcto. Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, su amor, su paciencia, su benignidad, llegamos a amarlo tanto al Señor que todas las cosas se nos hacen fácil, porque lo estamos haciendo por amor, o sea, corresponder al amor que Él nos ha dado. Amén. Entonces, ahora sí, vencemos el pecado, pero correspondiéndole al gran amor que el Señor ha tenido por nosotros. Amén. Muy bien, entonces, queridos hermanos, amigos, quienes nos han acompañado en este estudio especial, el estudio número 4 de esta serie, podamos todos juntos poder decir la resolución de hoy, ¿verdad? Mira, esa resolución siempre me gusta decirla. Le digo a los hermanos, a veces hay varios alumnos y digo, mi resolución, y la leo, y si ustedes están de acuerdo van a decir un fuerte amén. Claro, claro. Vamos a leerlo juntos entonces. Claro, cómo no, adelante. Mi resolución, procuraré con la ayuda de Dios reconectarme con Dios para que limpie mi vida de todo pecado. ¿Aceptas? Claro, por supuesto, si tú estás allí, ponle acepto. Si alguna vez allí no has puesto tu firma, tu nombre, aunque no lo escribas, pero en tu corazón, dile, Señor, acepto entonces y quiero procurar con la ayuda de Dios reconectarme
con Dios. Así Por que, supuesto. hermano Minor, hemos llegado entonces a la parte final de este estudio tan maravilloso, y queremos hacerle una invitación más a nuestra audiencia. ¿Qué le parece? Claro que sí, el próximo viernes empezamos con el tema 5. Habrá otros invitados, ¿verdad? Claro, Todas las noches, bueno, en alguna ocasión se va a repetir, ¿verdad? Pero tenemos pues a varios hermanos que son laicos adventistas, ¿verdad? Eh, Preparados para dar estas lecciones, ¿verdad? Y si usted tiene alguna, por ejemplo, alguna duda, ¿verdad? Porque siempre hay mucho que decir. ujú, Ahorita por el tiempo que no podemos ahondar todo esto, pero si usted tiene duda puede llamar a este canal para una visita personal, ¿verdad? Es importante, claro. también se podría hacer. Por supuesto, estamos a la vanguardia de todo. Comuníquese a los números que aparecen en pantalla, y con gusto alguno de nosotros poder conocerle, poderle saludar y juntos estudiar la palabra de nuestro Dios y tomar decisiones, ¿verdad, hermano Minor? Por Que supuesto. perduren hasta la vida eterna. Eso es el objetivo. Amén. Así que pues nos sentimos gozosos poder llegar hasta este momento y que tú nos hayas acompañado, poder también cerrar este segmento de estudio con una oración especial. ¿Qué le parece, hermano? Claro que sí, hermano. Yo quiero ceder el lugar. Claro, Usted pueda gracias. Y despedirnos. también, si tú estás ahí y te has quedado hasta este momento y quieres decirle Señor ahora, y quieres abrir tu corazón y tu mente, es el momento que lo hagas. Vamos a decirle a Amén. nuestro Dios que nos ayude entonces a poder seguir caminando al lado de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si estás de pie, estás allí donde tú estás, cierra solamente tus ojos y juntos vamos a conectarnos con el Creador del universo. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Nuestro Dios, qué maravilloso es estudiar tu palabra, porque así, Señor, nos damos cuenta desde dónde y cuánto tiempo ha surgido el pecado. Pero hasta este momento, Señor, algo muy maravilloso que hemos estudiado es de que tú estarás con nosotros en cualquier circunstancia de la vida. Padre Celestial, habrán momentos de tensión, habrán momentos donde pasaremos dificultades, en donde el enemigo quizás busca poder entrar, poder destruir, poder meter algún pecado allí en la vida de cada uno. Pero Señor, tu palabra ha sido clara en esta noche, que todo lo vamos a poder en Cristo, y tú nos vas a fortalecer. Amén. Nuestro Dios, bendigas a cada uno de mis hermanos quienes nos hemos conectado. Bendice también a nuestros amigos que estamos estudiando, Señor, y que al final de este estudio podamos tomar decisiones que perduran hasta tu segunda venida. Padre Celestial, quédate con cada uno de nosotros y acompáñanos, Señor, en todo el estudio que estamos llevando. Quiero también pedirte por este ministerio, Señor, en donde ha sido de mucha bendición y seguirá siendo de mucha bendición, Señor, y llevaremos también el mensaje a donde quiera que tú nos mandes, nuestro Dios. Acompáñanos, gracias por estar con nosotros, y el próximo viernes, Padre, 7 en punto de la noche, tenemos una cita más aquí, y Señor, ayúdanos a poder seguir invitando amigos, y a cada uno de nuestros hermanos quienes hoy se conectaron también podamos estar presentes allí y seguir estudiando tu palabra. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues gracias por conectarse y que tengan un feliz inicio de semana. Amén. Dios les bendiga.